los espermas y luego se conducen ya, ¿verdad? Por todas las vías de conducción que vamos a ir viendo ahorita. Y algo interesante es que estos vasos eferentes son lo que queda, digamos, del mesonefros, ¿verdad? Son tubos excretores del sistema mesonéfrico que persisten ahí porque pues todo lo de acá se va a ir degenerando, pero esos persisten y es la parte como sexual del riñón primitivo que queda acá, esos vasos eferentes que comunican al testículo, ¿verdad?, con el epilírico. Entonces actúan como un eslabón o una unión entre lo que es los conductillos de la red testicular, ¿verdad?, y el epilírico. En los cordones testiculares durante la vida fetal, ya lo vimos, ¿verdad?, en el laboratorio, van a tener dos tipos de células que serían los gonadocitos, que en este caso ya van a ser espermatogonias, ¿verdad? Van a estar acá en toda la orilla de los cordones, como lo vimos en el lab. Y también vamos a tener células que provienen de acá del epitelio, o sea, del epitelio celómico, que ahora pues es la Purkinje, células que provienen de ahí, que son las células de Sertoli o células sustentaculares. Entonces hay dos tipos de células en lo que son los cordones, ¿verdad? Y también podemos observar o sea, todo el intersticio, que es esto como bechito que está acá, donde van a estar las células intersticiales o de Leydig, que aquí creo que no están demostradas todavía. Estas que ven aquí son las células de Sertoli y estas las espermatogonias que van a encontrar ustedes aquí dentro de los cordones, ¿no? Hay tres estructuras que son de tejido conectivo denso, como sería la túnica albuginea. También tenemos de esa túnica parten cordones testiculares, ¿verdad?, hacia el interior del testículo. Y también, o sea, el mesorquio, que es esa estructura que vimos también en el laboratorio, que viene, o ¿verdad?, con un testis, ¿verdad?, que viene a detener lo que es el testículo hacia el cuerpo de Wolf originalmente, y que después se vuelve como un ligamento pues que lo va a sostener, ¿verdad?, que se llama mesorquio. Entonces esas tres estructuras del tejido conectivo, estas proceden del esbozo, ¿verdad?, del mesénquima o mesodermo, pues, pero mesénquima se llama en el embrión, del esbozo testicular. O sea, cuando se esboza el testículo, o sea, que se va a formar esta gonada, allí van a estar estas estructuras del tejido conectivo del mesénquima y se forman. Ahora bien, las células intersticiales o de Leydig, bueno, y el tejido intersticial que ven aquí, este sí ya se va a formar del mesénquima del testículo propiamente dicho, ¿verdad?, que está en medio de los cordones testiculares. Entonces tienen dos tipos de estructura que van a variar, ¿verdad?, que va a variar. Bueno, o sea, que dice, bueno, aquí sí está hablando un poquito de las células de Leydig, que ya las vimos también. Son células bastante grandes, con citoplasma acidófilo, núcleo basófilo, y tienen formas diversas, ¿verdad? Y se encuentran abundantemente en lo que es el intersticio, o sea, en medio de los cordones, entre cordón y cordón. Los testículos van a sufrir una etapa de descenso, ¿verdad? Van a bajar hasta lo que es el escroto, en la parte externa del abdomen y de la parte inguinal. Y los ovarios también sufren el descenso, pero se quedan a nivel abdominal, ya no siguen descendiendo. Entonces,
dependiendo de la especie, así van a descender antes o después, ¿verdad? En lo que es el caballo, el cerdo y el hombre empiezan a abandonar la cavidad abdominal al momento del nacimiento y a veces en el primer mes post nacimiento. Sin embargo, algunos caballos todavía se puede esperar un poco más tiempo porque todavía bajan, ¿verdad? Descienden. Eso es como raro, pero sí así pasa. Y se habla a veces de caballos que están chiclanes, ¿verdad? En el campo, cuando solo tienen un testículo y que no ha bajado el otro, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, a veces pasa eso, pero no es lo normal. Lo normal fuera que bajara desde el nacimiento o al mes de más. Así es. Bueno, y en los rumiantes estos sí descienden todavía cuando están adentro, o sea, son feto, más o menos 31.5 centímetros, ¿verdad? Cuando es un feto, más o menos al tercer mes. Y en los perros sí descienden después del nacimiento, ¿verdad? Y sí, eso sí es normal. Sin embargo, después de un tiempo, pues si no han bajado, sí es que hay problemas. Aquí no vamos a entrar mucho en detalles, solo después, pero cuando a veces hay problemas, sean genéticos o por muchas causas, pero no logran descender. A veces no desciende solo uno, a veces no descienden ambos. Entonces a esto se le llama criptorquidia y por eso puede ser uni o bilateral. Y también pueden ser que se queden a nivel del abdomen o a nivel inguinal, ¿verdad? Entonces depende, van bajando y puede ser que se queden en el abdomen o en la región inguinal. Al momento de ayudarlos a operar, pues sería más fácil si están en la parte inguinal. Esto no quiere decir que no sean, o sea, si solo tienen un testículo siempre van a ser fértiles, ¿verdad? Y hay que tener cuidado porque siempre van a preñar a las hembras. Y como les digo, casi siempre es un factor genético, entonces si no queremos que se nos sigan naciendo así, pues mejor no lo usamos para reproducción. Ahora, si son ambos testículos, también ojo, porque estos animales siempre van a tener las células de Leydig, ¿verdad? O intersticiales, y pues van a producir testosterona y por lo tanto van a tener líbido, ¿verdad? Lo único que como los testículos están adentro de la cavidad abdominal o inguinal, entonces van a sufrir muerte de espermática, o sea, ahí no nacen porque para que se lleve a cabo la espermatogénesis debe haber una temperatura menor que la del cuerpo, ¿verdad? En el caso del ser humano, por ejemplo, estamos a 37 grados, ellos tienen que estar como a 36, ¿verdad? Entonces en los testículos siempre va a haber un poco menos de temperatura y por lo tanto cuando no descienden no hay formación de espermatozoos. Pero sí podrían ellos saltar a una hembra que está en celo e indicarnos que esa hembra está en celo. Entonces se usan a veces como marcadores, ¿verdad? Cuando la monta es así libre, digamos, ¿verdad? O que necesitamos eso saber para inseminar también, pues necesitamos ver quiénes están en celo, ¿no? Tienen líbido, sí, entonces ellos, si son ambos testículos, ahí sí no son fértiles. Si uno sí desciende, sí es fértil, pero obviamente va a tener menos capacidad de fertilidad, que va a ser solo uno que está trabajando. Pues aquí hago paréntesis porque alguien me preguntó, ¿sí? Disculpe, digamos que algún animal no desciende de sus testículos, entonces hay como algún periodo en el que después de ese, aunque se opere y baje, ya no está funcionando. Sí, porque se pueden llegar a atrofiar, pero si se espera mucho, no. Generalmente se trata cuando no han llegado a la pubertad.
¿verdad? Usted se da cuenta cuando todavía son prepúberes. Entonces, de operarse tiene que ser ahí, para que cuando llega la pubertad ya se empiezan a formar los espermatozoides, ahí sí. Pero si es mucho después ya no. Acá un paréntesis, alguien me decía ayer, creo que por ahí lo había visto, pero ya se me perdió, que el doctor Llerena les había indicado que en las vacas no hay glándulas sexuales accesorias menores, ¿verdad? Entonces yo me puse a ver porque en mi literatura, no sé, me acuerdo dónde la saqué, dice que sí. Lo busqué en Google y dice que sí, pero lo busqué en un libro de anatomía que tengo yo de Alemania y ahí no lo menciona. Entonces, táchenlo y disculpen, no lo vamos a poner, ahí está, y vamos a quedarnos con que solo hay mayores, ¿sí? Por favor, en las vacas, para que no quede eso así en el aire de que nos contradecimos en un momento. Entonces, por favor, arreglen eso. Yo lo voy a arreglar aquí también. Bueno, el conducto mesonéfrico, entonces, bueno, aquí ya terminamos con los artículos y vamos a ver el conducto. El conducto mesonéfrico de Wolff sería más o menos a la séptima semana de desarrollo. Su segmento craneal es muy tortuoso porque crece muy rápido. Tortuoso es que hace todos los movimientos, es muy rápido el crecimiento y va a ser lo que es el conducto del epidídimo. Pero que está en la región caudal o cola, ese va a permanecer extendido, o sea, más recto, y este es el que va a formar el conducto deferente, fíjense, una D, deferente. Y también este conducto, ya lo vamos a ver en otras imágenes, este conducto de Wolff va a formar lo que es la vesícula seminal y el conducto eyaculador. Entonces, del conducto de Wolff o mesonéfrico se forman 4 estructuras, bueno, 3, pero digamos 4. El epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal y el conducto eyaculador. ¿Sí? 4 estructuras se forman del conducto mesonéfrico. Aquí tenemos conductos mesonéfricos para el mesonéfrico, este ya se nos había enseñado antes, para el mesonéfrico, que sería pero el mesonéfrico es este. Este es a las 7 semanas y aquí estamos a las 9 semanas. Pueden continuar el conducto mesonéfrico. Recuerden que este conducto mesonéfrico también sirve para formar parte de lo que es el aparato urinario. Aquí lo tienen en otro esquema que les enseñé al principio. Este sería el mesonéfrico y este el paramesonéfrico. Y entonces, como los testículos, ya les he mencionado, forman andrógenos, ¿verdad? En sus células de Leydig, esa hormona estimula los conductos mesonéfricos o de Wolff. Y a la vez hace que los paramesonéfricos empiecen a degenerar, ¿verdad? Ya no se empiezan a seguir desarrollando, sino que se van a ir degenerando, ¿verdad? Y en las células de Sertoli, además de eso que se produce la testosterona o andrógenos, allí se produce una sustancia que se llama sustancia inhibidora mülleriana. ¿Eso qué quiere decir? Que va a inhibir al conducto de Müller, ¿sí? O paramesonéfrico. Entonces lo inhibe y ya no se va a desarrollar, ¿verdad? Aquí tenemos otra imagen donde pueden ver el mesonéfros, sería la segunda etapa del desarrollo del niño. Aquí tenemos el mesonéfros y este es el conducto oral, que ahora ya lo visita. Y acá, conforme el mesonéfros, en la segunda etapa va degenerando. Esto es lo que ya les había mencionado, algunos túbulos
la del testículo, el testículo está muy a este nivel. Los que están muy cerca de acá, ellos siempre persisten y son los que van a formar los conductos eferentes, que serían, por eso, los que unen al testículo con la cabeza del epidídimo, que se forma del conducto mesonérico, ¿verdad? Vamos. Aquí seguimos con el conducto mesonétrico. Entonces, este es el testículo, vean. Estos serían los conductos o conductivos eferentes, vean aquí, que están uniendo a lo que es el testículo con la cabeza del epidídimo, ¿verdad? O sea que estos son remanentes del mesonefros y son la porción sexual, por así decirlo, del riñón, porque ahí se queda, ¿verdad? Se va a quedar ahí. Y estos comunican con la cabeza del epidídimo, que es la primera porción que se deriva del conducto mesonéfrico. Veamos aquí. El conducto mesonéfrico, entonces, se va a formar el epidídimo, que es toda esta estructura, con su cabeza, cuerpo y cola, ¿verdad? Epidídimo. Luego se forma el conducto deferente, es todo esto, conducto deferente, que se caracteriza porque es bastante recto si lo comparan con este que está tortuoso y tiene una capa gruesa de músculo liso, ¿verdad? El conducto deferente. Luego se origina el conducto deferente, sufre en su porción terminal una evaginación y forma la vesícula seminal, ¿sí? Y entre la vesícula seminal y la uretra se forma el conducto eyaculador. Esas son las 4 estructuras que se van a formar del conducto mesonéfrico. ¿Estamos? ¿Sí? Creo que eso es lo que dice ahí todo. Sí, bueno. Entonces aquí en rojo pueden ver el recorrido, ¿verdad? Aquí tienen el epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal y conducto eyaculador. Bueno, ahí, ahora no hay dudas con lo del conducto, cómo se forman esas vías, o con la formación del testículo, hasta donde vamos, todo bien. Entonces ahorita vamos a entrar a ver lo que son los genitales externos, ¿verdad? Su desarrollo. Tanto como en la hembra, pasamos por una etapa indiferenciada, que ya la vimos, ¿verdad? Que es donde se forma el tubérculo genital a nivel del seno urogenital. Tenemos la membrana cloacal, los pliegues urogenitales a la par de la membrana y las facciones o pliegues labio-escrotales, que en este caso va a dar origen al escroto, ¿no? El tubérculo genital se alarga formando el falo, todavía es etapa indiferenciada, y acá ya no es membrana cloacal, sino que se le llama membrana urogenital, y estos pliegues siempre están a la par, ¿verdad? Y aquí ya podemos ver que se forma la membrana anal también. O sea, lo que es el tabique, ¿se recuerdan? El tabique urorectal viene y va creciendo y va a separar lo que es la membrana urogenital del anal. Y más adelante va a ser el ano y el orificio urogenital, ¿verdad? Pero hasta aquí estamos en etapa indiferenciada todavía. Esto aquí, donde está el tabique, más adelante se le llama perineo. O sea, lo que está entre el ano y la vulva, digamos, en el caso del macho, se llama perineo.
Bueno, aquí entonces hablamos desde el desarrollo de los genitales externos desde la séptima semana, o sea, vayan viendo aquí las semanas y van desde las 7 a las 9, ¿verdad? Entonces, la masculinización se debe, ya está claro, a los andrógenos que se forman en el testículo y también ayudados por la sustancia antimuleriana formada por las células receptoras, ¿verdad? Eso hace que se desarrollen los genitales masculinos. El falo se va a alargar y agrandar para formar el pene en vez de clítoris, ¿verdad? Piedra de la hembra. Y veamos los pliegues urogenitales, que serían estos, ¿verdad? Estos van a formar las paredes del surco, esto amarillito, es el surco uretral. Recuerden que dentro de lo que es el pene va a pasar ese orificio, bueno, esto es un orificio, ahorita es un surco y después se cierra, ya vamos a ver, donde va a pasar la orina, ¿verdad? Y también el seno, o sea, es una función dual la que tenemos en el pene, ¿verdad? Entonces, estos pliegues las paredes van a formar, o sea, lo que es el surco uretral en la superficie ventral del pene, ¿verdad? Y estos se van a fusionar. Recuerden que en la hembra quedaban más o menos libres para formar los labios menores. Aquí se fusionan casi en todas sus partes, ¿verdad? A todo lo largo de lo que es la superficie ventral del pene. Y se va a formar algo muy importante acá, que es la uretra, ¿no? La uretra esponjosa. Aquí pueden ver ya el perineo, que ya está bien separado de lo que va a ser el ano, de lo que son los genitales externos. Aquí tienen más en secuencia, ¿ven? Lo que es los cuerpos cavernosos del pene, sería todo esto que está acá. Está muy lleno de vasos sanguíneos, por eso se llama así, se llama cuerpo cavernoso, lo van a ver, ya lo vieron en anatomía, que es cuando hay lo que ayuda cuando hay erección en el pene, ¿verdad? Se llenan esos vasos y logra que se mantenga aquí a este nivel, cuando vengo acá. Y también tenemos el cuerpo esponjoso alrededor de la uretra, ¿verdad? Todo eso se forma aquí a partir de lo que es el tejido del falo, ¿verdad? Y bueno, las prominencias labioescrotales también se unen, ¿verdad? Se fusionan una con la otra para formar lo que es el escroto. El escroto es la bolsa donde va a estar el testículo, ¿verdad? Y va a quedar una línea de fusión, vean, tanto de los pliegues labioescrotales en el pene como en el escroto también, que se ven muy bien y se llama rafe escrotal. Ya en la semana número 12 se va a sufrir acá a nivel de lo que es el pene una invaginación, ¿verdad? Del ectodermo, o sea, de la piel, en la periferia de lo que es el glande, ¿verdad? El pene. Y esto va a ser para formar lo que es el prepucio, ¿verdad? Que recuerden que el pene tiene también como una capucha que está hecha de piel y esta se puede imaginar, y aquí es más o menos a la semana 12 que se está formando, ¿verdad? Y tenemos también los testículos dentro de una bola. Esos están bien protegidos, los genitales externos del macho, ¿verdad? Y de la hembra también. Entonces, pues aquí vemos el rafe escrotal que ya les dije, y el rafe penial, que es la unión de tanto de los infecciones labioescrotales como de los pliegues urogenitales, ¿no? También se observa el cuerpo cavernoso, aquí sí ya está cerrado, ¿verdad? El cuerpo cavernoso del pene,
y la uretra esponjosa, con su cuerpo esponjoso, y la luz, ¿verdad? Que estaría ahí, de la uretra. No sé si tienen dudas hasta aquí. ¿No? Vamos bien. Entonces vamos a ver, en el macho también hay glándulas sexuales anexas, ¿verdad? Una de ellas, ya la vimos, cómo se formó, es la vesícula seminal, que esta proviene de la parte caudal del conducto deferente, ¿verdad? Que es, originalmente era el conducto mesonérico, ¿sí? También tenemos el conducto eyaculador, que sería también del conducto mesonéfrico, que proviene, y se va a ubicar entonces en donde termina la vesícula seminal, ¿verdad? Y la uretra, en medio de ellos. ¿Por qué? Pues porque, miren, pues estas glándulas lo que tienen, su función es sacar líquidos, ¿verdad? Para dar volumen al espermatozoide que se formó en los espermas que se forman en los testículos. Eso da volumen y juntos ya se llama semen, ¿verdad? Que es lo que uno va a estudiar, ¿verdad? En un examen de semen, mira uno muchas cosas que van a ver ustedes en el laboratorio clínico, pero al sacar una muestra, pues es de semen. Ahí van a ir los espermatozoides, pero también van a ir líquidos, ¿verdad? Que se forman de estas glándulas sexuales anexas. Entonces, como acá se forma ese líquido, va a pasar por acá, por el eyaculador, y va a salir por medio de la uretra, ¿sí? Aquí es la uretra, aquí sale lo que es orina, y también, vean, va a salir todo lo que es el semen, ¿verdad? Bueno, entonces ese conducto eyaculador también proviene del conducto mesonérico. Tenemos otra glándula que es muy importante, también es una glándula bastante grande que se llama próstata, y esta sí deriva del seno urogenital, por eso lo ven en amarillo. Todo esto que está en amarillo proviene del seno urogenital que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Entonces está la vejiga urinaria en amarillo porque viene de la parte inicial del seno urogenital, y luego tenemos lo que es la próstata aquí. Se origina, dice acá, por múltiples evaginaciones a partir de la porción prostática de la uretra. Aquí está la uretra prostática, ¿eh? Esta viene y sufre varias evaginaciones, o sea, sale y forma la próstata, ¿verdad? Esa va a crecer dentro del mesénquima que está aquí, ¿no? Y las glándulas bulbouretrales, esas son pequeñitas como el tamaño de un guisante. Esa es la otra glándula anexa, ¿verdad? Son pequeñitas y se desarrollan también por evaginaciones de la membrana de la uretra. Todo esto ya es la uretra. Y viene siempre pues de toda esta parte del seno urogenital, ¿verdad? Como siempre les menciono que la parte del músculo o tejido conectivo o vasos sanguíneos provienen del mesénquimo, ¿verdad? Aquí hay un error en aquí es gubernáculo testis o testicular. Le faltó aquí testicular. Porque solo gubernáculo es cuando es la zona inicial. Y tenemos esta tabla, la tienen ustedes en sus copias. Aquí es como para resumirles prácticamente todo lo que hemos estado viendo y para facilitarles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos la estructura embrionaria,
recordar qué se va a formar en el macho y qué se va a formar en la hembra, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, de la gónada indiferenciada se va a formar el testículo en el macho y el ovario en la hembra. De la corteza de la gónada indiferenciada se va a formar los túbulos seminíferos y los folículos ováricos, ¿sí? Y de la médula de la gónada indiferenciada se forma la red testicular y la médula o red ovárica. ¿Estamos? Así se va todo. Por ejemplo, el tubernáculo se forma el tubernáculum testis o mesorquio en el macho y en la hembra el ligamento ovárico o mesovárico y el ligamento redondo uterino. Y así nos vamos con todas las estructuras para que ustedes puedan ir estudiando más fácilmente, ¿verdad? Los túbulos mesonéfricos, o sea, del mesonefro, van a dar origen solo en el macho, ¿verdad? A los conductillos eferentes. Y en la hembra se forman estas dos estructuras que son remanentes, o sea, quedan vestigios. El conducto mesonéfrico o de Wolff da origen al epidídimo, ¿verdad? Al conducto deferente, conducto eyaculador y vesícula seminal. Pero recuerden lo que les he estado diciendo, a nivel renal también va a formar los uréteres, la pelvis, los cálices y túbulos colectores. O sea, todas las vías urinarias se originan del túbulo mesonéfrico del huevo. ¿Sí? O sea, las vías de conducción del macho en aparato reproductor y las vías de conducción en lo renal se originan de el conducto mesonéfrico. En la hembra, obviamente, en lo renal también, ¿verdad? Pero de ahí todo lo demás son remanentes. El conducto paramesonéfrico, al revés, pues en el macho no se va a seguir desarrollando, ¿verdad? Esto es como un agregado nada más, pero no es que funcione. Y en cambio en la hembra sí, ¿verdad? Se forman todo lo que estamos viendo, la tuba uterina, el útero y la porción superior de la vagina y ligamento ancho de vida. Del seno urogenital, vean, aquí se forman varias cosas. Tanto en macho como en hembra se va a formar la vejiga urinaria y la uretra. ¿Sí? Aquí dice excepto la fosa navicular, esa es como una excepción porque en el hombre existe una estructura que se llama así, pero para la anatomía o no, porque es un ser humano. Y se forma también, o sea, está el utrículo prostático, la próstata y las glándulas tiroideas. Y en la hembra, pues igual la vejiga urinaria, la uretra, parte inferior de la vagina y las glándulas uretrales y parauretrales y vestibulares mayores. Y así nos vamos. Todo eso nos va a servir ya para estudiar en resumen. El tubérculo del seno va a formar el himen en la hembra y el folículo seminal en el macho. ¿Cuál es el folículo seminal del macho? ¿A dónde está? No, ese folículo seminal es donde va a llegar a nivel de la vejiga urinaria. Eso no lo han visto, tampoco lo vemos nosotros. Es donde llega, digamos, vienen los que es el conducto espermático, ¿sí? Y llega a dejar todo lo que se formó, ¿verdad? Lo pone en una como estructura a nivel de la vejiga urinaria ya para que salga por la uretra, ¿sí?
es como un recipiente, por así decirlo, pues, para que lo entiendan mejor, que se encuentra en la pared de la vejiga urinaria. Entonces ahí está ese colículo seminal, que es a donde llega el semen, ¿verdad? Ya para salir por la uretra. Y el falo pues va a dar origen al pene, glande, cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso, el macho, de la hembra, clítoris, glande, cuerpos cavernosos y los pliegues urogenitales, que es lo que está cerca de la membrana cloacal originalmente, va a dar origen al aspecto ventral del pene, de los labios menores, en la hembra. Y las prominencias labios-frontales en el macho al escroto y en la hembra los labios mayores. Y acá tienen todo lo que quiere decir lo que son los remanentes, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer. Y finalmente les voy a, creo que es un mismo tiempo, les voy a poner, bueno, este es un esquema de la verde esponjosa y la analítica. Es una estructura anatómica que se encuentra en el cráneo. Y es del ser humano. Y entonces al final les voy a poner el resumen acá, más o menos de lo que les estoy escribiendo aquí, pero lo he resumido por si les interesa, porque aquí les estoy resumiendo lo que va pasando en cada semana, al menos la primera semana. La tercera, que dijimos que aparecían los gonadocitos en la pared del saco vitelino, o sea, en cordón umbilical y pedículo delantero, ¿verdad? Llegan por movimientos amiboideos a las crestas gonadales e inducen el desarrollo ya de las gonas, ¿sí? Y que se formen espermatogonias y o sea, los que van a dar origen a los gametos. Esto cuando alcanzan la madurez sexual, ¿verdad? A la cuarta semana se evidencia el esbozo de las crestas gonadales que se desarrollarán entre el mesenterio dorsal, también lo vimos, mesenterio del intestino, y el mesonefros, ¿sí? Es una etapa del desarrollo del riñón. Una a cada lado de la línea media, que van a ser los ovarios o testículos, ¿verdad? Son las gonas. Por proliferación del epitelio celulómico, o sea, el epitelio que está alrededor, y del mesénquima subyacente. Estas van a ser estimuladas por la llegada de los gonadocitos. Eso que no se les olvide. Si los gonadocitos no llegan, no hay desarrollo gonadal. Y también, aparte de eso, se forma el tubérculo genital, ¿vean? Que es el que va a dar origen a los genitales externos, ¿verdad? En la cuarta semana. Quinta o sexta, ahí todavía es etapa indiferencial para todo, ¿verdad? Los gonadocitos ya llegan totalmente a las crestas gonadales por vía mesenquimática, no se les olvide, no sanguínea, no de ninguna manera, sino que van por el mesénquimo, siguiendo el mesenterio dorsal a nivel del intestino caudal, y así hacen que se estimule la cresta gonadal, ¿no? A la sexta semana, dice, el tubérculo genital se convierte en falo, muy importante, y la membrana cloacal se convierte en membrana urogenital. También el tabique urorectal se une con la membrana cloacal al final de esta semana, sexta, y la divide en membrana urogenital y membrana dorsal, o sea, anal, ¿no? A la séptima, la gónada masculina se empieza ya a diferenciar y va a formar gametos masculinos por división mitótica, o sea, van a formar espermatogones.
Las células de Sertoli también se encuentran ahí, se están formando la sustancia antimileriana y las células de Leydig forman testosterona. Estamos al hacer. Y también se inicia la diferenciación de los genitales externos. Importante. El falo ya se va a formar lo que es el pene en los machos y el clítoris en la célula. A la 12ª, que ya es cuando al tercer mes, cuando ya podemos diferenciar prácticamente si es testículo o es ovario, ¿verdad? La gónada femenina, no, perdón, cuando a la 12ª, cuando ya la gónada femenina se empieza a formar, a diferenciar en ovario, ¿verdad? Y más, y después se van a formar las oones y las células foliculares para formar folículos primarios. Y los sexuales, los órganos sexuales externos, como conductos también genitales y glándulas sexuales, ya van a estar diferenciadas según el sexo del ser vivo en formación, ¿verdad? Pero se van a seguir desarrollando. Entonces fíjense en esto, el ovario todavía de la hembra no está bien diferenciado, comienza a diferenciarse a la 12ª, pero todo lo demás sí ya está diferenciado y se sigue desarrollando. Y hasta ahí llegamos. No sé si tienen alguna pregunta.